Hola, ¿qué tal? En esta sesión vamos a hacer la presentación de la opinión técnica de profesionales expertos que tienen un tipo de perfil que son consultores de la gestión de proyectos, tanto en etapas de diseño, ejecución, con enfoque BIM. Les explico en qué consiste esta intervención técnica de los participantes, consultores. Nosotros tenemos tipo de sesiones y dentro de la participación técnica de este tipo de consultores hay una etapa del desarrollo de proyectos que se llama diagnóstico. El diagnóstico se realiza con los profesionales que tienen experiencia y conocimiento en la gestión de obra y que su perfil lo han orientado también a la aplicación de la metodología BIM, ya que son profesionales que trabajan como jefes de proyectos, diseñadores, residentes, jefes de algún tipo de área técnica dentro de proyectos BIM. Entonces, ese entendimiento de necesidades propias del proyecto y su entendimiento de la metodología BIM nos permite tener un enfoque y una perspectiva correcta de las necesidades que tienen que ser resueltas al aplicar la metodología BIM, como también la deficiencia que se tiene al momento de aplicar la metodología BIM para poder satisfacer estas necesidades. Voy a transmitir la intervención del arquitecto César y la intervención del ingeniero Richard. El arquitecto César, Armando, va a tener dos intervenciones. Vamos a transmitir esas dos intervenciones de dos sesiones y bajo esas intervenciones vamos a brindar una opinión técnica. Esa opinión técnica eh, o en este caso, el análisis técnico de la opinión de estos participantes, consultores, vamos a discutirlo no solamente a nivel de necesidad, sino a nivel del marco técnico que ha estado fallando, ha estado faltando dentro de las experiencias propias que ellos nos están compartiendo. Entonces, para hacer este análisis del marco situacional y el marco técnico, vamos a transmitir primero la participación de estos consultores. Bien, a ver, voy a transmitir para luego comentar esta participación de ambos. Primero, vamos a empezar con una primera intervención del arquitecto César, para luego, son dos en total, para luego hacer también del ingeniero Richard. Algo dentro de mi experiencia que me gustaría compartir, ¿no? Con todos ustedes. Me sucedió en uno de los primeros proyectos que desarrollamos bajo metodología BIM, en el estudio donde he tenido la oportunidad de trabajar. Había una poca comprensión de cuáles iban a ser las bondades y los beneficios de trabajar bajo esta metodología podía ofrecernos. Prácticamente se veía a la metodología como simplemente un resultado de dibujo o un resultado de documentación técnica, pero no se entendía la forma en cómo iba a aprovecharse. En este caso, el jefe de proyecto, y bueno, es entendible, pero tenía una poca comprensión sobre cómo este nuevo grupo de colaboradores, que era el coordinador BIM y el equipo de modeladores, podían integrarse al equipo tradicional de trabajo que nosotros conformábamos. Y en ese caso, él tenía la idea un poco errónea de que el equipo de modeladores iban a resolver el proyecto y los proyectistas solo debían entregar a nivel esquemático sus propuestas de diseño, lo cual terminó en un problema en relación a los tiempos. Se alargaron mucho los plazos, era un proyecto que debía desarrollarse en 3 meses y llegó a desarrollarse entre 8 a 9 meses, porque los proyectistas no enviaban la información completa teniendo en cuenta o creyendo que era función de los modeladores desarrollar los esquemas que ellos habían enviado inicialmente, pero los modeladores argumentaban que no estaba dentro de sus facultades o dentro de sus responsabilidades desarrollar planos a nivel de proyecto, a nivel de diseño. Ellos solamente transportaban la información a las herramientas que finalmente iban a arrojar los planos o la documentación técnica del proyecto. Entonces, quiero resaltar esta falta de entendimiento, esta falta de coordinación entre los líderes que componen el equipo, que es el jefe del proyecto, el coordinador del proyecto en la parte de los proyectistas y el coordinador BIM en la parte del equipo de modeladores, ¿no? Y de la metodología. Es simpático mencionar este caso porque eso revela y desnuda esta falta de capacitación, ¿no? Sobre la metodología y el desconocimiento, que es justamente lo que deberíamos abordar y evitar. Y bueno, ya las empresas están ahora
en generar esa capacidad y en esa labor de poder capacitar a su personal para que evitar justamente estas situaciones a futuro. Lo mencionaba anteriormente, bueno, está claro que siempre algunos procesos de cambio, no solamente en el desarrollo de proyectos, sino en realidad en todos los ámbitos de, de trabajo profesional, siempre los cambios pueden resultar un poco complicados o pueden generarse algunos problemas siempre en sus inicios. Es por eso que, identificando este problema, nosotros en Adinnova les ofrecemos una metodología de capacitación e implementación progresiva, que es lo más adecuado en estos casos para que las empresas vayan poco a poco convirtiendo un entorno amigable entre su forma de desarrollar proyectos y la nueva metodología que va a implementarse, que ahora se... Bien, esta transmisión lo voy a cortar ahí. Ya nos compartió el arquitecto. Es una escena dentro de nuestros tipos de sesiones, en el cual se realizan las consultas técnicas, ¿no? En este tipo de intervención, ya el arquitecto nos comparte cierta información de la experiencia, que es lo que nosotros queremos analizar. Entonces, este tipo de sesiones se realizan dentro de marcos técnicos como marco de presentaciones hacia clientes o tipo de proyectos. Ahora vamos a ver la segunda intervención del arquitecto dentro de otro tipo de sesión. Mira, uno de los principales problemas que tenemos nosotros los consultores que nos encargamos del desarrollo de proyectos ya hace un buen tiempo es justamente la falta de coordinación entre los participantes en la elaboración del expediente técnico. El- Pueden presentarse problemas en los cuales los modeladores no suelen tener la experiencia necesaria para poder interpretar la información que los proyectistas o los consultores les entregan. Y estas fallas en este proceso son las que pueden generar inconscientemente, si la idea de la metodología es poder identificar las observaciones o las interferencias, más bien el desconocimiento y la falta de experiencia de los modeladores puede generar más incongruencias en el desarrollo del proyecto. Entonces, es importante que tanto el modelador como los consultores puedan tener reuniones previas participativas y colaborativas en donde el consultor comparta sus experiencias y sus aportes técnicos al modelador para que puedan trabajar de una manera simultánea y sistemática. Además, es importante también que los modeladores puedan mantener una comunicación constante con el proyectista, siempre identificando si es que tienen alguna falencia, algunos desconocimientos en lo que el proyectista está planteando, porque si es que no existe esta comunicación, esta coordinación entre ambos, ambas funciones para llevar a cabo la elaboración del expediente, pueden generarse a futuro mayores complicaciones que retrasen más el proceso en vez de realmente apoyarlo a cortar tiempos, ¿no? Y a minorar el proceso, que es lo que se busca. Bien, como pueden ya ir percibiendo o ya claramente entendiendo estas necesidades de los proyectos, donde en un primer tipo de caso compartido por el arquitecto César, se indica el desconocimiento de los roles, las funciones, el alcance de la aplicación de la metodología BIM como del equipo. Y en un siguiente caso se ve la falta de entendimiento, llamemos, entre los equipos de modeladores y el diseñador, en el cual la poca experiencia, no del manejo del programa, sobre todo experiencia técnica en tipo de proyectos de los modeladores, genera cierta deficiencia. Ahora, dentro de lo que vamos a analizar y lo que deben preguntarse es dónde han nacido este tipo de deficiencias, dónde está el error, si hay algún tipo de responsable de esto, es un tema de competencias, es algo típico o atípico este tipo de casos dentro de los actuales proyectos BIM, para poder dar una opinión ya completa y hacer un análisis técnico de estas participaciones. Voy a, vamos a hacer la transmisión ahora del ingeniero Richard, ¿no? Y con eso vamos a hacer el análisis como parte del objetivo de esta sesión.
experiencia propia, pues yo les puedo contar de que hemos estado trabajando como entidades públicas y pues hemos estado lanzando procesos para que las empresas pues participen de consultorías para proyectos. Y uno de los problemas básicos que tienen estas empresas pues es que tienen una implementación BIM pues muy desordenada, ¿no? Tienen quizás un modelador BIM solamente para un área y a ese modelador pues lo convierten para otra área, para arquitectura, luego es para estructuras y luego para sanitarias y cosas así, y pues es un modelador para todo el proyecto, ¿no? Entonces piensan que hacer BIM es eso, ¿no? Pero no es así, pues para hacer BIM nosotros tenemos que pensar que es todo un equipo, ¿no? Se necesita un coordinador BIM para cada área, modeladores para cada área, especialistas para cada área y pues también un BIM manager, quizás, ¿no? Alguien que eh, lidere a todo este equipo. Entonces, hemos tenido problemas, hemos visto problemas de este tipo en estas empresas que han participado para estas licitaciones y pues una de las quizás desagradables experiencias pues han sido de que esta empresa pues como estábamos recién implementando el BIM el año 2020 para una entidad pública, pues esta empresa no tenía experiencia haciendo BIM. Entonces, ¿qué hizo? Pues esta empresa subcontrató a otras empresas, tercerizándolas, y pues esto generó que nosotros como entidad pues tengamos que observar muchísimas veces estas presentaciones que ellos nos daban, los entregables uno, el entregable 2, el entregable 3 y pues, ¿qué pasaba? Pues que esta empresa subcontrataba a otras empresas para que hagan estos trabajos de BIM, porque no tenían un equipo de staff, de profesionales, subcontrataban y pues nosotros teníamos que prácticamente coordinar con unos terceros, ¿no? Ya no con el contratista, sino con los subcontratistas. Esto generó que este proyecto pues vaya en deficiencia, ya que esta empresa pues tenía limitaciones de este tipo, ¿no? Nosotros no podíamos coordinar directamente con esta empresa porque ellos tenían que quizás llamarlos a las otras empresas para que ellos puedan absorber sus observaciones, ¿no? Entonces, esto generó que en este proceso de elaboración del expediente técnico bajo metodología BIM, pues se amplíe mucho, ¿no? Entonces, ¿qué generó también esto? De que quizás la empresa pues entró también en penalidades, porque no cumplían con presentar los entregables, ¿no? Por ejemplo, teníamos el entregable hasta un lot 100, eh, el entregable 1 a un lot 100, el entregable 2 a un lot 200, pero ellos ¿qué hacían? Pues presentaban el entregable 2 a un lot 100, ¿no? Entonces era como que no había una compatibilización con las bases ni con los TDRs, ¿no? Entonces eso limitaba bastante a esta empresa, ya que para este proyecto que nosotros teníamos que era una construcción de una sede de una entidad pública, pues hizo que esta obra pues prácticamente esté paralizada, se paralice durante el proceso de obra y pues nosotros como entidad pública hemos tenido que nosotros reformular. Bien, hasta esta última intervención podemos ya ir sacando algunas conclusiones y analizando
usando estos casos como referentes para poder entender estas necesidades que van a presentar los proyectos BIM. En ambas experiencias compartidas por ambos profesionales, se menciona que existió demoras en el término del proyecto, o lo que llamamos la extensión de plazos dentro de los proyectos, el tema es un sobretiempo. Entonces, la metodología BIM ha, de alguna manera, realizado que este tipo de proyectos presenten cuellos de botella. Los cuellos de botella se han dado por un mal planteamiento inicial que debe realizarse, que es dentro de los proyectos llamamos el plan de ejecución BIM. Pero también hay que entender que cuando nosotros vamos a lanzar un tipo de proyecto BIM, existe un grupo de requerimientos que deben analizarse, deben presentarse y deben cumplirse, lo cual obedece y responde a todas estas necesidades de falta de entendimiento de alcance, de objetivos, de responsabilidades, de plazos o de la metodología misma de trabajo dentro del proyecto. Antes de definir el marco técnico, que es parte fundamental de mi presentación, me gustaría también opinar técnicamente en relación a las dos intervenciones de ambos profesionales. Primero, la resistencia al cambio, el desconocimiento, la falta de priorización y de cultura para la aplicación de la metodología está ocasionando que no se le dé el interés y tampoco la disponibilidad de recursos necesarios. Entendiendo el caso del arquitecto César, en el cual indica que dentro de los proyectos inicialmente no se había comprendido cuál era la función del equipo BIM y del alcance, por lo cual esa deficiencia de coordinación al entender el alcance de la aplicación de la metodología ha ocasionado de que los equipos técnicos del diseño con los equipos de modelamiento confundan sus responsabilidades, lo cual ha hecho obviamente que el planteamiento de estos participantes dentro del proyecto sea modificado, no el planteamiento, las responsabilidades y seguramente la forma de servicio. Ahora, en esta intervención también del arquitecto César, en un segundo caso, indica que no hay una buena comunicación y coordinación entre el equipo técnico de diseño, por ejemplo, con el equipo de modeladores. Entonces, vamos nosotros a ver que este tipo de casos va a ser más común y típico dentro de proyectos. ¿Por qué? Se generan todos estos problemas por las decisiones que se toman para poder trabajar bajo esta metodología. Sin entender más o sin tener más información de estos casos, podemos asumir lo siguiente. Podemos asumir que las empresas en el cual se está describiendo ese tipo de casos han tomado la decisión de subcontratar, como lo dice el arquitecto, en este caso el ingeniero Richard, o de contratar profesionales que asuman la función del contratista o proyectista. Ahora, estos profesionales tienen conocimiento BIM, perfil BIM, como modeladores, coordinadores, pero tal vez no como gestores. Y si fuera el caso de que dentro de esos tipos de proyectos existan gestores, ahora el gestor, ¿cuál es su función? Algunos podrían ya entender que la función es gestionar lo que viene a ser la metodología y el marco de trabajo dentro del proyecto. Pero sin embargo, el gestor necesita información previa para poder hacer la aplicación de esta metodología. ¿Cuál es la información previa que necesita? Necesita los requerimientos, necesita el plan de ejecución BIM. Y estos documentos técnicos y muy necesarios dentro de proyectos BIM tendrían que ser correctamente elaborados, porque el gestor se encarga de que estos procesos y marco de la metodología y de trabajo se cumplan bajo lineamientos previamente definidos. Entonces, si el gestor no es el problema, el gestor ya tiene el conocimiento, el equipo de valores correctos tendría el conocimiento, se evitarían algunas dificultades que han sido mencionadas por ambos profesionales. El problema está más atrás. ¿En dónde está? En la toma de decisión de la gerencia. La gerencia no ha pasado por lo que se llama un proceso de implementación BIM, lo cual ha ocasionado de que estos documentos técnicos necesarios, que sobre todo son entregados por la entidad, no se tengan. Entonces la entidad es parte de esta responsabilidad que se tiene, porque si ellos no hacen un buen planteamiento de la metodología BIM, ¿cómo van a hacer su seguimiento y control?
Y es ahí donde el contratista, bajo el equipo BIM que contrata y la entidad también bajo el equipo BIM, entran en las discusiones técnicas propias de cada tipo de proyecto. ¿Por qué? Porque no hubo un proceso de implementación correcto en la entidad y tampoco en las empresas. Entonces estamos entendiendo de que no hay una cultura de planificación de la aplicación de esas metodologías y directamente estamos haciendo la ejecución de la misma. Eso se presenta en ambos tipos de casos, en el cual sobre todo el ingeniero Richard hace mención desde su perspectiva y tipo de participación donde tiene que hacer seguimiento y cumplimiento de las responsabilidades de un grupo de equipos en el cual están desarrollando un proyecto y parte de la integración de la metodología BIM comprende a que estos grupos de profesionales se involucren en los procesos colaborativos, pero la misma forma de decisión de la empresa contratista, o en este caso proyectista, ha hecho que subcontrate todas las etapas. Ahora, los subcontratistas no tienen un marco integrador, entonces la empresa contratista, en este caso proyectista, que va a requerir los servicios de diferentes diseñadores, necesitan también su propio plan de ejecución BIM que se alinee a los objetivos de la entidad, a los objetivos del plan de ejecución BIM de trabajo. Entonces se entiende que el documento más importante que rige esta metodología es el plan de ejecución BIM. Y para hacer un plan de ejecución BIM nosotros necesitamos un proceso previo de implementación y entender bien los requerimientos del cliente, objetivos y demás. Y no solamente son requerimientos para el proyecto, la metodología, sino también para los participantes, los actores. Entonces, toda esa parte se está descuidando dentro del proyecto. Ahora, se va a resolver esto dentro del sector público? Esto se debe resolver con el proceso de implementación que están haciendo las entidades, pero eso va a resolver que los requerimientos y los documentos técnicos requeridos para la aplicación de esta metodología se corrijan. Pero esto no va a quitar otro tipo de errores, como los que mencionó el arquitecto César, en el cual la falta de desconocimiento de los modeladores está ocasionando problemas, dificultades, generando nuevos errores con esta metodología dentro de los proyectos por su falta de experiencia de los modeladores. Entonces, vamos a nosotros eh, ya hacer el análisis del marco técnico, tratando de dar referencia a lo ya presentado. Entonces, lo que tenemos que entender todos para ya ir al marco técnico es que lo que ya algunos ya opinaban técnicamente, incluso algunos profesionales sin conocimiento de la metodología BIM, ya dan una opinión crítica de lo que va a pasar al momento de aplicar. Va a pasar de que, como todo tipo de cambio en el sector público, va a tener siempre diferente tipo de entendimientos, malos planteamientos, y esto se debe a una falta de cultura. La falta de cultura dentro de los proyectos, donde el tipo de trabajo está basado solamente en sentido de urgencia, no permite estos cambios importantes dentro del proyecto, que se germine esta metodología, que es una metodología estructurada, organizada, dentro de un entorno caótico, que viene a ser el marco situacional del sector público. Y hay que entender que el mensaje, o en este caso el mensaje, ¿cuál sería? Para ya hacer el análisis técnico, el mensaje es que como profesionales, ustedes tengan dos tipos de conocimiento, que no solamente es el conocimiento BIM, sino el conocimiento claramente de las necesidades y del alcance y de la responsabilidad de la metodología BIM y su participación dentro del proyecto. ¿Por qué hago mención en esto? Porque cuando alguien ingresa a ver metodología BIM o aprender metodología BIM, lo que hace generalmente es ir directamente a modelar, a crear plantillas, a manejar el programa. Y considero que esto ya no es discutible en estas fechas, y donde se recalca muchas veces, y eso ya es parte de lo que se ha difundido correctamente en el Perú y en diferentes partes, que la metodología BIM no es REVI. Pero sin embargo, cuando todos quieren aprender metodología BIM, van directamente a querer aprender programa. Y cuestionan, y eso también lo indico de manera crítica, cuestionan los tipos de entrenamientos. Nosotros, por ejemplo, somos una empresa que realiza entrenamientos donde no se ve inmediatamente el modelo y lo llaman a veces entrenamientos sobre todo basados en tema de teoría.
Ahora, lo que ustedes deben entender es que algo muy importante para empezar un proyecto bien es analizar el marco técnico. Una vez nosotros tengamos el marco situacional técnico definido, vamos a hacer una propuesta de valor. La propuesta de valor es donde nosotros vamos a detallar estos requerimientos, objetivos y los diferentes tipos de herramientas de gestión que se va a necesitar dentro del proyecto. Y luego recién lo que vamos a tener nosotros viene a ser el desarrollo, que viene a ser la creación de todas estas herramientas que se van a usar dentro del proyecto. Y luego de esto ya viene la misma aplicación en los proyectos pilotos. Como pueden ver, antes de llegar a la aplicación del proyecto piloto, hay tres etapas dentro del proceso de implementación que nosotros seguimos, que viene a ser el análisis, diagnóstico, que se documenta en un plan de implementación y plan de desarrollo. Luego está la propuesta de valor, que también se documenta dentro del plan de desarrollo, que viene a ser el planteamiento técnico que busca resolver estas deficiencias identificadas en el diagnóstico. Y luego está el mismo desarrollo, que es la creación de las herramientas de gestión, de modelamiento, de procesos, de coordinación. Y recién ahí, se dan cuenta, en la cuarta etapa está lo que es la aplicación de los proyectos, lo que llamamos pre-ejecución, ejecución con la metodología BIM. Si ustedes piensan o preguntan dónde vamos a ver el modelo, se ve recién en la tercera etapa, que es desarrollo. Etapa 1 permite analizar y entender la necesidad del sector y también entender el alcance de la metodología BIM y en qué parte de la metodología y el modelo BIM y el marco BIC pueden resolver problemas. Igual en el tema de la propuesta de valor. Ahí ya, sobre todo, se integra el conocimiento BIM y BDC en base a las necesidades identificadas. Luego de eso, recién viene el tema de manejo programa y la creación de esas herramientas. Y ahí hay otras subetapas. Bien, habiéndoles dado este alcance, ahora analicemos brevemente el marco técnico. Nosotros tenemos dos tipos de buenas prácticas, si lo buscamos referenciar, es el BIM y el marco del BICI. En el marco del BIM, nosotros, ¿qué es lo que entendemos como BIM? Como BIM entendemos una metodología para gestionar la información del proyecto. ¿Y cuál es la información del proyecto? Alcance, tiempo, calidad y costo. Eso es lo que gestiona el modelo y la metodología. Ahora, el marco del BICI permite de que se integre la información del proyecto y la información de diferentes tipos de áreas, en este caso, logística, planificación, producción, en general, información, que se integre con procesos y se integre con una organización. Eso es parte fundamental de del marco de trabajo BDC. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando ustedes van a querer aplicar una buena práctica, un programa, algún tipo de técnica, metodología, en general buena práctica en un proyecto, ustedes tienen que preguntarse cómo van a ser sostenible esa propuesta para que tenga una aplicación exitosa. Y la forma de ser sostenible es que si estás aplicando alguna técnica, llamemos, dentro de la gestión de la información o de la información, tienes que proteger esa información con procesos. Y esos procesos tienen que protegerse con personas de la organización. Entonces, no importa si tú empiezas un cambio por la información, por los procesos, la organización, siempre vas a necesitar esos tres componentes. En este momento, hagan esa dinámica, piensen en alguna metodología o buena práctica que quieran implementar en un proyecto y traten de desvincular de la información o proceso de organización. Siempre para esta implementación o esta aplicación se necesita esta integración de estos tres componentes. Entonces, eso es lo que ustedes deben entender del aporte y lo que define este marco BDC. Entonces, vamos a presentar el BIM nosotros como el qué, ¿no? El qué, el proceso como el cómo y el ecosistema, la organización o involucrados stakeholders y entornos como el quién. Entonces, si nosotros integramos el qué, el cómo y el quién, vamos a conseguir el para qué. ¿Qué es el para qué? El para qué es una información también, porque es un objetivo. Ahora, lo siguiente que deben preguntarse, el para qué realmente es una información, quiere decir una métrica. ¿Para qué? Un objetivo debe tener una métrica, debe ser específico. Ahora, ese valor específico es un tipo de información. Ese tipo de información es una información a nivel técnico o táctico. Entonces, si nosotros alineamos el qué, el cómo, el quién y el para qué, vamos a cumplir las actividades críticas.
Y si nosotros cumplimos las actividades críticas, vamos a cumplir los objetivos. Y si cumplimos los objetivos, vamos a cumplir la meta. ¿Qué es lo que he buscado explicar con esta primera parte de la presentación? Es que el marco del BDC integra información, procesos y organización y alinea esos esfuerzos de integración a objetivos, como objetivos de actividades críticas, que son actividades claves para cumplir los objetivos. Y nosotros, al cumplir los objetivos, cumplimos lo que son las metas. Entonces, este marco del BDC nos permite alinear cualquier tipo de esfuerzo, o primero definir los objetivos, y luego alinear todos los esfuerzos de manera estratégica, organizada en el marco del BDC, que van a permitir el cumplimiento de estos objetivos, lo cual ya es importante y por sentido lógico es lo que debemos hacer en todo proyecto. Cualquier tipo de esfuerzo que hagamos dentro de niveles operativos, tácticos, estratégicos, debe alinearse objetivos o la visión del proyecto, y estos deben alinearse, si son, por ejemplo, objetivos específicos, deben alinearse al objetivo general. Si son actividades críticas o objetivos de actividades críticas, deben alinearse a algo superior. Esto podría entenderse como el efecto dominó, ¿no? Donde nosotros hacemos una pequeña acción, esa pequeña acción se alinea a una grande acción y esa grande acción se alinea a una más grande, y ya estamos hablando de objetivos, metas dentro de los proyectos. Bien. Aquí hay otra representación. La otra representación viene a ser los niveles de información. Nosotros vamos a tener tres niveles de información: operativo, táctico y estratégico. Operativo es donde se encuentra el modelo BIM y la metodología. Lo justifico. Habíamos mencionado que la metodología BIM es la gestión de la información del proyecto. ¿Qué información es la del proyecto? Información de tiempo, alcance, calidad y costo. Entonces, nosotros estamos hablando de la información operativa del proyecto. Información operativa está indicada dentro de los datos del proyecto, como costos, plazos, partidas, costos unitarios, entre otro tipo de información o datos que son centralizados. Ahora, la gestión de esa información o data mediante procesos y mediante organización se llama metodología. Pero esta metodología es para cumplir los requerimientos del cliente, en este caso de la entidad, del proyecto. ¿Cuáles son los requerimientos del cliente del proyecto? Que el proyecto se realice en costo, en tiempo y en alcance y calidad indicada. Ahora, si nosotros queremos que la metodología BIM me ayude a optimizar los rendimientos de obra, me ayude a optimizar o reducir los desperdicios dentro del proyecto, eso ya no es metodología BIM, eso es marco del BDC. ¿Por qué? Porque ya no me estoy alineando solamente a proteger alcance, tiempo, calidad y costo del proyecto, que es lo que la metodología BIM se alinea. Si ustedes buscan las definiciones de la metodología BIM, te va a indicar que busca dar confiabilidad y proteger la información en el ciclo de vida del proyecto. Y la información que se protege en el ciclo de vida del proyecto es tiempo, calidad, alcance y costo, tanto en las diferentes etapas, porque cada etapa tiene objetivos. La etapa de mantenimiento, por ejemplo, tiene objetivos, y esos objetivos se cumplen cuando se administra y se gestiona correctamente la información del proyecto. Pero no se está dando en la metodología, o se está hablando en la metodología BIM, de optimizar los procesos de la gestión de obra, de desarrollo de proyectos. Entonces, esto podría ser materia de otro análisis, pero vamos ahora a entender los otros niveles de la gestión de la información y también el marco del BIC una vez más. Los otros niveles es la información táctica. La información táctica es donde se encuentran los profesionales técnicos. Residente, personal técnico. Profesional de producción o de planificación o logística, profesionales técnicos. Ahora estos profesionales toman decisiones. Estas decisiones que toman, lo toman en base a información táctico-técnica. Capacidad de respuesta, porcentaje de rendimiento, porcentaje de cumplimiento, son datos o información, en este caso información técnica. Ahora nosotros, para poder obtener esas métricas, nosotros necesitamos integrar nuevamente información, procesos y organización. La información que nosotros vamos a tener inicialmente es la información operativa. Si nosotros gestionamos correctamente la información operativa, vamos a hacer que esta información que tiene el modelo, integrado con procesos de gestión de obra y con roles y equipos técnicos de obra, al integrarse, vamos a lograr obtener lo que es la información táctica. Por ejemplo, nosotros para tener el porcentaje de cumplimiento, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener lo que se ha planificado versus lo que se ha ejecutado. Ahora, lo que se ha planificado es parte de la información planteada o planificada del proyecto, que es información operativa. Y lo que se ha producido es también parte de la información operativa. Pero la división y porcentaje de o cálculo del porcentaje de estos valores en división, nos permiten obtener esa información.
pero todo lo que nosotros hagamos para gestionar esta información está basado en entender la forma de integración de procesos y organización. Ahora, si nosotros seguimos alineando esto, vamos a lograr que estas métricas se cumplan, que es el para qué, y este para qué va a hacer que se cumplan los objetivos y las metas. Y cuando nosotros cumplimos la meta, que es la información estratégica, vamos a llegar a dar la información financiera, que viene a ser cuánto hemos dejado de perder por aplicar metodología BIM o por tomar ciertas decisiones. Casi nunca la pregunta correcta es cuánto vamos a ganar por ejecutar o trabajar con alguna buena práctica o metodología. La pregunta es cuánto vamos a dejar de perder, porque la gestión se trata de lo que es reducir desperdicios y optimizar beneficios. Cuando nosotros empezamos a reducir desperdicios, estamos dejando de perder. Y cuando ya mejoramos nuestra aplicación de buenas prácticas, vamos a optimizar, que ahí es cuando empezamos a ganar. Entonces, los tres niveles de información con el marco del BIM, BDC se integran en esta representación. Y lo que se quiere, o lo que queremos todos, y ustedes como profesionales técnicos, es tomar decisiones basadas en datos. Acá hay otra representación ya enfocada un poco más al modelo. Pero ahí me gustaría, para no desalinear lo previamente visualizado, me gustaría dar algunos comentarios de qué tiene que ver este marco técnico. Ya sabemos que tiene que ver, está dentro del análisis técnico, pero de manera directa, qué es lo que se está comunicando en relación con la opinión técnica de los profesionales. Lo que ya habíamos analizado en los profesionales es que no hubo una buena estructura o base donde se soporte la metodología y los planteamientos técnicos. ¿Por qué? Porque el desconocimiento de alcances es por falta de entendimiento de los objetivos. Y los objetivos que se deben plantear dentro del marco del BDC deben estar alineados a las necesidades técnicas y estratégicas y financieras del proyecto. Y si un jefe de proyecto, que es parte también de la participación del el arquitecto César mencionaba que un jefe de proyecto no entendía bien el alcance y pasaba también que el grupo de diseñadores no entendía cuál era el alcance real de los modeladores. ¿Por qué pasaba eso? Porque no se ha discutido y definido inicialmente cuáles son los objetivos y no se ha en este caso, comunicado o ha hecho inducciones. Entonces, hay un proceso, todo este tema de inducción, integración del equipo de obra para que entiendan la metodología, pero no para que entiendan solamente, sino para que participen en una etapa inicial de diagnóstico, ellos no solamente brindando la información técnica del marco situacional inicial del proyecto, sino también brindando la necesidad que ellos tienen en la gestión de la información del proyecto, que cuál debe ser trabajado en la etapa de implementación. Entonces, todo esto nos permite a nosotros entender que la deficiencia, particularmente de lo comentado, de la falta de, por ejemplo, del ingeniero Richard, también su experiencia, en el cual no se tenía un buen cumplimiento de los participantes, es porque las empresas que estaban trabajando en este tipo de proyectos, empresas proyectistas, no habían desarrollado un proceso de implementación, no sabían cómo integrar a sus equipos, los subcontrataban, y eso no es una solución cuando se habla de metodología BIM. Si tú quieres subcontratar servicio BIM, debes estar preparado incluso para subcontratar y tu proceso de implementación lo debes realizar para subcontratar y debes homologar tus proveedores o que los que te brindan los servicios de modelamiento, coordinación o gestión BIM. Entonces, todo eso involucra la aplicación de la metodología, es definir los alcances, objetivos, requerimientos, y eso se hace como parte de la implementación y no directamente se va a querer aplicar la metodología con ciertas referencias bastante genéricas de solamente o informaciones o términos de referencia que no obedecen a algún análisis más profundo. Y no solamente se trata de que las entidades tienen que hacer esa función, sino se busca que los propios profesionales técnicos de los proyectos como proyectos inmobiliarios, privados, públicos, empresas constructoras, proyectistas o contratistas, analicen su propio marco situacional y entendimiento de su proceso y también entiendan los objetivos de sus clientes y en base a ese análisis y entendimiento que es parte de un diagnóstico, hagan una propuesta técnica. Eso es la parte inicial. Luego de ello, recién viene lo que nos llamamos la metodología BIM, el modelo BIM, o en este caso metodología, el modelo BIM. Y hablemos un poco del modelo BIM para cerrar esta parte por lo menos esta sesión y su análisis. Nosotros, ¿cómo definimos un modelo BIM? Un modelo BIM nosotros lo definimos por sus usos, objetivos y requerimientos.
¿Y cómo determinar un uso de un modelo BIM? El modelo BIM tiene que satisfacer ciertas necesidades identificadas dentro de proyectos. Esas necesidades van a permitirnos a nosotros entender qué tipo de uso se necesita. Por ejemplo, si nosotros necesitamos, en este caso, hacer un control de los subcontratos, el control del subcontrato lo vamos a hacer mediante alcance y mediante el seguimiento y control de los costos. Entonces, ya entendimos que el seguimiento de subcontratistas necesita proteger, hablemos solamente de un tipo de necesidad, o hacer seguimiento de los costos. Ahora, si nosotros revisamos la Guía Nacional BIM del Perú o otro tipo de documentos técnicos, vamos a identificar un tipo de uso del modelo BIM que se llama documentación de planos, ¿no? Y también, en este caso, cuantificación de materiales, metrados en general. La documentación de planos nos va a permitir proteger los alcances. Eso no vamos a analizar en este momento, vamos a analizar el tema de metrados. Entonces ya tenemos un uso. Ahora hablemos de los objetivos. ¿Con qué objetivo nosotros vamos a requerir la información del modelo de los metrados? El objetivo es hacer el seguimiento y control del avance de la valorización o del seguimiento y control de la valorización de subcontratistas para gestionar el tema del pago. Entonces se dan cuenta que hay un objetivo, que ese objetivo no va a ser igual que la etapa de diseño, cuando se tenía que tener presupuesto, sino acá se está haciendo diferente. Ahora, si hablamos que no es para subcontratistas, sino es para proveedores de los materiales, entonces la forma de la obtención del metrado va a cambiar, o en este caso el objetivo. Entonces, ya nosotros tenemos usos objetivos, ahora hablemos del requerimiento. El requerimiento ya tiene que ver con una descripción técnica o una representación técnica o un formato en el cual nosotros vamos a requerir cierta estructura o información definida del modelo. Por ejemplo, nosotros vamos a querer para seguir subcontratos tener el metrado por sector, por frente de trabajo, por subcontratista, por niveles. Entonces, hay una estructura específica de cómo necesitamos que se nos presente la información de los metrados. Eso es el requerimiento. ¿Y cómo creen que se define un modelo BIM si antes no hemos pensado en los objetivos, actividades, los para qué? Es ahí donde entran los problemas. Los profesionales piensan saber ya que la misma necesidad de subcontratistas es igual en toda empresa. Y ya por conocimiento técnico de ustedes como profesionales saben que hay ciertas diferencias que pueden hacer para la redundancia, la diferencia dentro del entendimiento de los proyectos. Y luego está también el tema del contenido. Una vez que hemos definido el producto, que es su uso, objetivo, requerimiento, está el contenido, que es la información. ¿Qué información? Y ahí es donde recién entran los niveles de detalle y nivel de información que deben tener los modelos. Entonces, una vez que yo ya sé qué es lo que necesito, los usos, requerimientos, ahora pienso en el contenido de la información que debe tener el modelo para entender los niveles de detalle. Y por último, la calidad. La calidad tiene que ver con los procesos y los estándares del modelo. Eso es un reto y un gran desafío que tienen las empresas, incluso ya con una implementación más madura, saber cómo implementar diferentes formas de controles para evitar los errores humanos y diferentes tipos de necesidades. Entonces, esto no solamente es metodología, esto es gestión de proyectos, donde nosotros hay que ver calidad, hay que ver riesgo, hay que ver recursos, planificación de recursos. Es como todo, ¿no? La aplicación de metodologías o cambios tan importantes no pueden ser tratados y llevados solamente con una metodología de gestión de información, sino se necesita un marco técnico, que es el marco LUISI, y también un sistema de gestión de proyectos para poder gestionar su implementación como la aplicación del mismo. Bien, obviamente hay más detalles técnicos que es parte de lo que nosotros tenemos que entender. Y por último, para poder tener un mejor alcance, algo muy importante que hay que tener en cuenta, que nosotros para llegar aquí, ¿qué es esto? Esta representación es las herramientas de gestión de modelado, coordinación que nosotros debemos hacer. Cuando un profesional va a obra, un modelador, ¿qué le deben proporcionar? ¿La empresa qué le debe proporcionar? Básicamente, y es lo más común, no le proporciona nada en el sentido técnico. No te da plantillas, guías, ni criterios, ni formatos, ni estándares, ni procesos que vas a seguir. Básicamente te designan un responsable, que puede ser un coordinador, y el mismo coordinador va a pasar lo mismo. El coordinador va a seguir otros procesos de manera empírica. Todo es empírico y nada es estructurado. Pero nada es estructurado porque no estamos haciendo implementación y nosotros lo llamamos a, la parte a una parte de la implementación lo llamamos desarrollo. Y esto, desarrollo se debe elaborar entendiendo
cuáles son las necesidades, objetivos y usos y requerimientos de la entidad. Y lo mismo se debe entender cuáles son los objetivos, usos y requerimientos de la empresa constructora o la empresa proyectista. Entonces, una vez nosotros vamos a entender las necesidades, usos y requerimientos bajo los objetivos de cada uno de los actores, recién vamos a pensar en la forma del desarrollo del modelo BIM. Y a veces se contradice o puede entrar en conflicto las necesidades de la entidad con las necesidades de la empresa constructora o proyectista. Entonces, ese es el marco técnico donde nosotros tenemos que entender los procesos de implementación o aplicación o el alcance de la metodología BIM y el orden que debe seguir. Bien, con esta presentación he buscado comunicar ciertos alcances que espero les ayuden a entender mejor esta participación de los profesionales técnicos, como también el marco situacional. Bien, por lo pronto, para esta presentación, eso sería todo. Muchas gracias.